Vamos a pedirle a Dios lluvias de gracia. Amén. Este canto lleva por título Lluvias de gracia. ¿Quién conoce este canto? Levanta la mano. ¿Quién lo conoce? 1, 2, 3. Ok, vamos a cantar. Dios nos ha dado promesa, lluvia de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Vamos a cantar otra vez, hermanos. La primera estrofa todos juntos. Vamos. Vamos, hermanos. Quiero oírlos, hermanos. Dios nos ha dado promesa, lluvia de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Cantando lluvias, lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa El Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Canta, hermano. Lluvias de gracia, Lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Cante. lluvias de gracia, Lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador, lluvias del Consolador. Amén. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga.
Buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente. Qué felicidad y qué emoción que estén aquí con nosotros, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Tengo esta vez 4 anuncios que darles muy importantes, hermanos. Lo mejor de todo está por venir y nosotros los vamos a estar esperando este domingo 21 de noviembre a las 5 de la tarde para estar en convivencia, estar en acción de gracias, estar en familia. Va a ser una cena en adoración para el Señor. No pueden faltar, hermanos. También estamos nosotros invitándolos a que nos ayuden, mis hermanos, a mejorar nuestro foyer. Ustedes saben que hemos estado trabajando en esto y pueden dar donaciones, pueden estar con nosotros, pueden preguntarle a Carolina cómo podemos ayudar. También podemos venir a ayudar para que mejore nuestro foyer y va a estar espectacular. Ustedes lo van a ver. También les quiero comentar que tenemos el próximo mes para todos los que hayan sido votados por nuestro board. Van a tener su reunión y eso será a las 5 de la tarde. Muchas gracias, hermanos, y siéntanse en casa. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar el día de hoy en Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Vamos a seguir nuestro estudio del libro de Hechos que estamos haciendo este año, capítulo por capítulo, versículo por versículo. La semana pasada vimos la primera parte de este capítulo 21 y vimos que Pablo ha concluido su tercer viaje misionero y está viajando hacia Jerusalén. Tiene su objetivo de llegar a Jerusalén, tiene ofrendas de las iglesias gentiles para la iglesia en Jerusalén y quiere unir estas iglesias. También está entregado a esta meta y no permite ser desviado. Aun cuando un profeta declara que será arrestado y atado en Jerusalén, él dice, prefiero, hasta morir por el nombre de Jesús. Cuando terminamos este versículo, en el versículo 16, la semana pasada, Pablo sale ya de Cesarea con varios creyentes y va hacia Jerusalén, que son como unos 60 millas de Cesarea. En los próximos 3 capítulos vamos a ver lo que ocurre cuando Pablo llega y está en Jerusalén. Cuando terminemos el pasaje de hoy, Pablo está bajo arresto, algo que Pablo conoce muy bien, pero este arresto es diferente. A partir de este arresto, Pablo ya no puede haber su libertad. A partir de este arresto, él es prisionero hasta el final de su vida. Pero eso no afecta su ministerio, no afecta su misión, no cambia su objetivo. Él sigue con la obra de proclamar a Jesús, aún siendo un prisionero de los romanos. Vamos al pasaje de hoy a ver qué ocurre cuando Pablo y los creyentes llegan a Jerusalén. Y vamos a ver que Pablo tiene que hacer un compromiso y eso lleva a una consecuencia. Ese es el título del mensaje de hoy, el compromiso y la consecuencia. Vamos al pasaje de hoy, Hechos 21. Y vamos a comenzar desde el 17. Dice la palabra de Dios, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaba reunido todos los ancianos, a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar a Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que han tenido obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído,
nosotros les hemos escrito, determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando habían de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido griegos en el templo, ha profanado este santo lugar, porque antes había visto con él en la ciudad de Trófimo, habían visto en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se golpeó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron el tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevada en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muere. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: si me permite decir algo, Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por este pasaje que nos has dado el día de hoy para aprender más acerca de ti. Bendice, Padre, cada hogar que está escuchando mi voz. Bendice, Padre, cada persona, Señor. Dame palabras a mí, Padre, para hablar y compartir lo que tú tienes que decir. Padre, te pido que en estos tiempos, en estos momentos, pongamos a un lado todas esas cargas de la semana que hemos traído y nos enfoquemos en lo que tú tienes que decir. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en este pasaje vemos lo que ocurre cuando Pablo llega a Jerusalén. Y podemos saber 3 cosas que ocurren. Primero, ocurre una confirmación de la obra que Pablo había cumplido. Después vemos un compromiso que hace Pablo con los creyentes judíos de Jerusalén. Y después vemos la consecuencia de la obra que Pablo hace de impactar al mundo para Cristo. Vamos a comenzar. El primer punto, la confirmación. Dice el versículo 17, cuando llega Pablo y su equipo a Jerusalén, dice que los hermanos lo reciben con gozo. Esto había sido de gran consuelo para Pablo, que probablemente no estaba seguro de cómo lo iban a recibir. Él había dedicado los últimos 20 años de su vida ministrando a los gentiles. En Hechos 15 él llega a Jerusalén y ante el liderazgo de la iglesia argumenta que, y ellos están de acuerdo, que los gentiles no tenían que convertirse al judaísmo antes de ser salvos. Esto fue una decisión importante que tuvo un gran impacto en sus misiones. Él fue al mundo confiado de que no tenía que convencer a estos gentiles de que se conviertan al judaísmo, que el evangelio de Jesús no discrimina. Sin embargo, esto no afectó nada a la iglesia de Jerusalén. Ellos estaban por la mayor parte formados por creyentes judíos. Y dice ahí que miles, millares de gentiles, de judíos habían llegado a Cristo. Estaba creciendo la iglesia en Jerusalén, en Asia,
Pero estas dos iglesias se miraban muy diferentes. La iglesia de Jerusalén, mayormente por judíos, continuaban practicando ciertas tradiciones, prácticas judías. Y si mirabas a los gentiles, no tenían ninguna de esas prácticas, se miraban muy diferentes. Por eso Pablo llega con estas ofrendas y él espera unir a estas dos iglesias, espera unir a los creyentes gentiles con los creyentes judíos, que a pesar de las diferencias, a pesar de que practican su fe diferente, él quería demostrar que en Cristo todos somos unos y que nos podemos amar. Hermanos, hay ciertas cosas en el doctrinas del evangelismo que nos hace cristianos que no podemos alejarnos. Hay ciertas cosas que somos diferentes con otros creyentes, pero si son cosas de práctica nada más y no de doctrina esencial, como la divinidad de Jesús, como la infalibilidad de la Biblia, como que Jesús nació de una virgen, que murió en la cruz, que resucitó, que regresará. Esas son las doctrinas esenciales. Y la manera que practicamos somos diferentes iglesias, pero debemos de aprender a vivir en paz, en unidad, porque siempre somos hermanos y hermanas en Cristo. Y dice la palabra que en Cristo somos uno, un Padre, una esperanza, un Espíritu. Pablo quería demostrar esto, quería demostrar esa unidad, que a pesar de que se practica la fe diferente, somos unos en Cristo y nos podemos amar en Cristo. Y cuando Él llega ahí y los creyentes lo reciben con gozo, debe haber sido un alivio para su corazón, porque confirma que su obra que Él ha estado haciendo estos últimos 20 años no ha sido en vano. Cuando comenzó el Evangelio había bastante animosidad entre los creyentes judíos y gentiles, pero ahora hay gozo, se reciben con gozo, se aceptan con el amor de hermanos y hermanas en Cristo. Esta es confirmación de que somos uno en Cristo, de que el Evangelio no discrimina. Es una confirmación del poder del Evangelio de cambiar y unir las personas. El versículo 16 es esta reunión inicial que Él hace, llega, se reúne con las iglesias, con los hermanos y lo reciben con gozo. Y el versículo 18 nos habla de otra reunión, pero es una reunión ya más formal. Es una reunión oficial entre el liderazgo de la iglesia. Dice el versículo 18, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Cuando dice ancianos ahí no significa viejitos, sino que maduros en la fe, los líderes de la fe, los llenos del espíritu y sabiduría que guiaban al rebaño. Y aquí podemos ver, hermanos, que cuando aún hay varios ancianos en el liderazgo, siempre hay un pastor, un líder principal. Y en este caso es Jacobo, el hermano de Jesús. Y es en esta reunión oficial que Pablo llega en Jerusalén y le da su reporte de su misión, de su ministerio. Le dice el versículo 19, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Les contó una por una, dice. Les da un reporte detallado de todo lo que Dios había hecho. No solo les presenta estadísticas de lo que se había logrado. No solo les dice, en este viaje plantamos 20 iglesias, hubieron 100 profesiones de fe, hubieron 50 rededicaciones. No, dice que les contó uno por uno las cosas. Les habló en detalle de las cosas. Les dio contexto. Les habló de cada obra que se había logrado. No solo les dio números, sino que les habló de las vidas que fueron transformados. Las estadísticas son importantes, pero no permitamos que las estadísticas nos desvíe de lo importante de las vidas y las almas que ministramos. Es fácil caer en la trampa de medir la efectividad de nuestras obras por los números, la efectividad de lo que hacemos en la iglesia por los números. Es fácil medir la efectividad de una misión por cuántas salvaciones hubieron. Es fácil medir la efectividad de un estudio bíblico por cuántas personas asisten. Medimos la efectividad del pastor por cuántos miembros van al servicio. Tengamos cuidado, porque el enfocarnos en los números y las estadísticas nos pueden hacer olvidar de que la obra de Dios se cumple un alma a la vez.
Nuestro enfoque principal debe ser ministrar a las almas que Dios pone a nuestros caminos. Debemos de mirar a cada persona como una persona que Dios ama. Lo debemos mirar como Dios los mira, como un alma invaluable, con un destino eterno. Dios ama al mundo, no desea que nadie perezca y hace todo para lograr que esas personas se acerquen a Él. En Lucas 15, Jesús nos da 3 parábolas que demuestran el tremendo valor y el esfuerzo que Dios tiene para que cada persona llegue a conocerle. Este gran esfuerzo de rescatar a cada alma perdida. El primer parábola es del pastor que deja sus 99 ovejas para ir a buscar una que se perdió. Y dice Lucas 15, 5 y 6, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Gozaos. Dejó y fue a buscar a esa oveja perdida. El segundo es de una mujer que pierde una de 10 monedas y le da la vuelta a toda la casa para encontrarla. Y dice el versículo Lucas 15, 9 y 10, dice, y cuando la encuentra, reúne sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Un pecador. El reino de Dios se avanza un alma a la vez. Y la tercera parábola es una que muchos conocemos, la parábola del hijo pródigo, que pide su herencia y se va a derrochar su herencia lejos. Se queda sin nada y consigue un trabajo dándole de comer a la comida a los cerdos. Él es un judío y los judíos no se acercaban a los cerdos, pero aún así tenía que trabajar y tiene tanta hambre que desea comer esos desechos que le están dando a los cerdos. Y se arrepiente y decide regresar a casa. Espera en el camino, está diciendo cómo va a pedir disculpa, cómo va a pedir decirle a su padre que está arrepentido y espera ser castigado por sus errores. Pero dice Lucas 15, 20, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue conmovido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No importa qué lejos pienses que estás de Dios, Él te ama. Él tiene un valor invaluable para ti, tú eres un valor invaluable para Él. Él está esperando como este Padre. No importa qué sucio estés, no importa qué sucio pienses que estés, no importa qué malos piensas que eres, qué es lo que has hecho. Este Padre dice que es la imagen de Dios. Toma a su hijo sucio y le da un beso. No importa qué lejos Dios piensas que estás de Dios, Él siempre está esperando que tú regreses. Él sabe que el camino que andas no es el correcto y te lleva a la destrucción. Simplemente tienes que dar la vuelta, arrepentirse y Él está ahí esperándote con brazos abiertos. Ese es el valor que Dios tiene para cada persona. Y si nosotros aprendemos a ver a las almas perdidas como Dios los ve, eso nos debe quitar cualquier temor y cualquier vergüenza de compartir a Jesús con ellos. Y nos debe llenar de gozo cada vez que un alma que está perdida se arrepiente y llega a los pies de Cristo, igual como en estas 3 parábolas. Eso fue la razón que esta iglesia recibió con gozo a Pablo. Y la misma reacción tuvieron Jacobo y los ancianos cuando escucharon el reporte. Dice el versículo 19, y les contó todo, una por una, las cosas que Dios había hecho entre los gentiles, y cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios. 2 cosas quiero que noten aquí. Primero, Pablo no dice, les contó uno por uno las cosas que él había hecho. No, dice, les contó uno por uno las cosas que Dios había hecho por su ministerio. Dios le dijo, Dios lo hizo. Y dice, cuando lo escuchan los ancianos, no dice que glorifican a Pablo, no dice que le dan elogios a Pablo, sino que dice que glorifican a Dios. Pablo
no estaba interesado en ganarse la gloria, en robarle la gloria a Dios. Él no estaba interesado en el prestigio y el poder por sus obras. Él no estaba interesado en crear discípulos de sí mismo. Le dio toda la gloria, toda la honra a Dios, para que los oyentes glorifiquen a Dios y no a Él. Todas nuestras obras deben tener el objetivo de apuntar a otros a Dios. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Siempre digo a personas nuevas que van a misiones, que cuando vayan tengan cuidado, porque se va a sentir bien servir, se va a sentir bien ayudar, se siente bien cuando alguien persona recibe a Cristo, recibes un alto espiritual, pero tengamos mucho cuidado de no robarle a Dios la gloria que solo Él se merece. Tengamos siempre en cuenta que nuestras obras lo hacemos para apuntar a otros a Dios. No le robemos a Dios la honra y la gloria que solo le pertenece a Él. Primero de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Dios pertenece la gloria, a Dios pertenece la obra. Nosotros somos instrumentos que deben apuntar a otros a Dios. Ese es el primer punto. Los líderes de la iglesia confirman la obra que Dios hizo a través del ministerio de Pablo. Estaban gozosos por el reporte y glorificaron a Dios. Pero había un pelo en la sopa. Ellos apoyaban completamente la obra de Pablo, pero no estaban seguros si todos los creyentes judíos sentían los mismos. Porque sabían que habían falsos maestros que habían entrado en el rebaño y le estaban enseñando a los gentiles que siempre tienen que convertirse al judaísmo antes de recibir la salvación de Dios. Y estaban en contra de Pablo, querían destruir el mensaje del Pablo. Y eso nos lleva al siguiente punto, el compromiso que Pablo hizo para ganar el apoyo de los creyentes judíos. El compromiso, dice el versículo 20. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos han creído y todos son celosos de la ley. La palabra millares no es un número, sino que es una cantidad grande. En Jerusalén, muchos judíos habían llegado en la fe a Cristo. Y dice que eran celosos por la ley, continuaban ciertas prácticas judías. Ahora, algo importante. Ya no seguían estas prácticas para ganarse o para mantener su salvación. Simplemente cumplían estas tradiciones y prácticas. Eran como los festivales, como la circuncisión, como lo que comían, la manera que se vestían. Siempre se miraban y actuaban como judíos, aunque ya tenían la salvación de Dios. No hacían esto para ganar la salvación. Recuerden, hermanos, que para los judíos el judaísmo no solo era una religión, era un estilo de vida, era su cultura, era su identidad. Y muchas de las tradiciones que seguían eran tradiciones ordenadas por Dios, establecidas por Dios, y no afectaban su fe, no afectaban la verdad de Jesús que creían. Las tradiciones y costumbres culturales, hermanos, yo no creo que son malos, siempre y cuando no lo hagamos como obras para ganar la salvación o para ganar el favor de Dios. Todos tenemos tradiciones en nuestras vidas, en nuestras casas, tal vez tradiciones que se pasan de generación en generación. No hay nada malo con eso, siempre y cuando no contradiga la verdad que creemos. En nuestra casa, por ejemplo, en el tiempo de Navidad, desde que los niños eran pequeños, tenemos una tradición de que para el día de Navidad, la Nochebuena, se les hacemos un pastel y le ponemos una velita y le cantamos Happy Birthday a Jesús. Y es una manera grande de recordar lo que estamos celebrando. Las tradiciones no son malos si no ponemos nuestra fe en ella. El problema es cuando hagamos estas tradiciones y nuestra fe se va en las tradiciones y lo quitamos de nuestra fe en Cristo. Cuando lo hacemos como un sacrificio para ganar el favor de Dios. Salmo 51:16 dice, porque no quieres, ese es David orándole a Dios, pidiendo perdón por sus pecados que hizo.
con Betsabé. Dice, pero no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desperdiciarás tú, oh Dios. Nos acercamos a Dios, no porque somos buenos, no por nuestras obras, no por nuestras tradiciones. Lo hacemos con un espíritu quebrantado. Solo la fe en Cristo tenemos el privilegio de acercarnos a Dios confiadamente. Por eso tenemos de tener cuidado que no convertamos las tradiciones y las prácticas en cosas que pueden ser nuestros dioses, que toman el lugar de Dios, que toman nuestra fe en Dios, porque pueden ser tierra fértil para falsos maestros. Eso fue lo que había ocurrido en la iglesia en Jerusalén. Los falsos maestros usaron el deseo del pueblo de continuar estas tradiciones judías para atacar el evangelio de Jesús, para atacar el ministerio de Pablo. Dice el versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que estén entre los gentiles a apostatar a Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué es la acusación? Que Pablo está en contra de los judíos, que Pablo está en contra de las tradiciones judíos, que Pablo está en contra del pueblo de Dios. Están pintando a Pablo como uno que ama a los gentiles y odia a los judíos, y odia las costumbres judíos, odia las tradiciones judíos. Dice ahí que se les ha informado. La palabra informado en el hebreo es catecheo. De ahí es donde sale la palabra catecismo. ¿Y qué se hace en el catecismo? Se les repite las cosas una y otra vez para que lo aprendan y que lo crean que es como doctrina. Estas acusaciones de Pablo eran continuas, eran repetidas, eran para convencerle, querían convencerle a los judíos creyentes que Pablo era un hereje, un apóstata de la fe judía. Y eso podía tener consecuencias desastrosas para la iglesia, porque podía dividir a la iglesia. Pablo llega a Jerusalén con la esperanza de unir a la iglesia, de unir a los creyentes gentiles con los creyentes judíos, pero se encuentra con una posibilidad de una gran fractura en la iglesia. Hermanos, esta es la obra de Satanás intentando dividir a la iglesia. ¿Y cómo sabemos que es la obra de Satanás? Porque es una mentira. Las acusaciones son mentiras. Pablo nunca enseñó a los gentiles que rechacen a Moisés. Nunca enseñó a los gentiles que rechacen las tradiciones judías. Nunca dijo que no se debía de circuncidar a los niños judíos. Simplemente dijo que no se tiene que circuncidar a los creyentes que son gentiles, que no es un requisito para la salvación. Es más, él mismo, si se recuerdan, circuncidó a Timoteo antes de que se una a su equipo misionero, porque Timoteo era judío y eso le ayudaría a entrar a la sinagoga a predicar a los judíos. Él nunca dijo que no se deben celebrar y observar las costumbres judías. Es más, también vimos que él tomó el mismo voto nazareo que estos 4 varones habían tomado. Y él fue a Jerusalén y también entregó y cumplió su voto nazareo en el templo. Tengamos cuidados, hermanos, de las mentiras de Satanás. Él es el príncipe de las mentiras para dividir a la iglesia. Tengamos cuidados de acusaciones falsas, como que le hacen a Pablo. Tengamos cuidados de no regar rumores, de no regar chismes, que eso solo divide la iglesia. Sigamos las instrucciones de Jesús, atengamos cualquier acusación, cualquier ofensa en privado. Y a veces es necesario tragarnos el orgullo y estarnos dispuestos a ser parte de la solución y no el problema. Pablo tenía todo el derecho de defenderse. Eran acusaciones falsas. Él tenía todo derecho de demandar una disculpa y decir al pueblo que esto no es verdad y no permitir que le acusen. Pero en vez de echarle llamas al fuego, él acepta un compromiso que los ancianos le proponen. Este es el compromiso. Dicen los ancianos, hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley.
Este voto es el voto nazareo que habían tomado. Y se acuerdan, hablamos hace unas semanas que ese voto requería que se rasuren la cabeza y tomen ese pelo y lo entreguen en el templo como un sacrificio y de agradecimiento a Dios, junto con una paloma. No era un sacrificio para la salvación, era un sacrificio para entregar el voto. Pablo no solo acepta acompañar a estos varones al templo, sino que también a pagar el gasto que tenían que hacer. Muchos comentaristas opinan que Pablo cometió un error al aceptar este compromiso. La Biblia no dice si fue error o no, pero en mi opinión no fue un error de su parte. Si se acuerdan, Pablo mismo hizo ese voto que se estaban haciendo estos varones. Lo hizo al final de su segundo viaje misionero. Y al acompañar a estos varones a completar su voto, él no estaba violando la verdad del Evangelio. Él simplemente estaba cumpliendo un tiempo de consagración a Dios. Al acompañar a estos varones a completar sus votos, él no estaba diciendo que la verdad del Evangelio es una mentira. La razón principal que él lo hizo fue para unir a la iglesia, para promover la paz. Él lo hizo, este compromiso, aceptó ese compromiso por motivos puros. Él quería unir a la iglesia, quería unir a los creyentes gentiles y a los creyentes judíos. Lo hizo con un corazón puro para unir y para promover la paz. Hermanos, debemos de estar dispuestos a llegar a compromisos para mantener la paz, siempre y cuando no viole la verdad del Evangelio. A veces el compromiso hasta puede ser un acto de amor. No puedes tener un matrimonio feliz si no llegas a compromisos. El compromiso que se hace con un corazón puro puede ser un acto de amor, especialmente si ese compromiso es para promover la armonía, la paz y la unidad. Romanos 12, 17 y 18 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pablo no se enojó por las falsas acusaciones que le hicieron, no empezó a gritar, no argumentó, no protestó, no trató de convencer a otros que él estaba en lo correcto, simplemente aceptó el compromiso que le propusieron. ¿Por qué? Porque no estaría yendo contra el mensaje del Evangelio, no estaría yendo en contra de las doctrinas esenciales de la fe, y porque iba a promover la armonía y la unidad en la iglesia. Él estuvo dispuesto a tragarse el orgullo para promover la paz. Hay muchos creyentes que prefieren comprobar que están en lo correcto a promover la unidad. Hay muchos que prefieren comprobar el error de otros que promover la paz. Hay muchos que prefieren exponer la culpabilidad de un hermano en vez de promover la armonía. Hay muchos que prefieren ganar un argumento, ganar apoyo por la ofensa que le hicieron y sentirse con las víctimas que promover la unidad. Hay muchos que prefieren guardar rencor, que estorba su relación con Dios, que buscar la reconciliación. Prefieren hacer el problema más grande en vez de buscar una solución. Incluso cuando se dan cuenta que están equivocados y han sido ofendidos, prefieren estar resentidos, enojados, guardar ese rencor que disculparse. La palabra disculpa tiene una mala reputación en esta sociedad. Alguien que se disculpa es visto como débil, pero esa palabra simplemente significa defender. Disculparse viene de la palabra griega apología, en inglés es apologize, significa defender. Y eso es algo positivo. Cuando nos disculpamos, defendemos la paz y la unidad de la iglesia. Yo le decía a mi hijo, las dos palabras más poderosas en el mundo es lo siento. Tiene el poder de calmar, el poder de unir, el poder de reconciliar, el poder de llevar una situación explosiva a un final pacífico. Pablo estaba dispuesto a tragarse el orgullo y aceptar el compromiso para promover la paz y la unidad. ¿Qué compromiso tienes en tu vida que no estás dispuesto a aceptar? Que estás rechazando y está destruyendo relaciones. Hay alguien que no puedes perdonar hasta que compruebes que todos sepan que te ofendió.
¿Hay alguna ofensa que no puedes superar hasta que el que te ofendió sufra como tú sufriste? ¿Hay algún hermano o una hermana que no puedes ver ni en pintura? Traga tu orgullo. Haz lo correcto para promover la paz. Busca la reconciliación. No le abras la puerta a Satanás que entre y destruya la unidad de la iglesia. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos la confirmación, ya vimos el compromiso, ahora veamos la consecuencia. Pablo aceptó el compromiso de los ancianos, se purificó con los otros varones, fue al templo a completar su voto al siguiente día. Y esto debió haber tenido una respuesta positiva de los creyentes judíos. Los creyentes judíos miraron que Pablo no estaba en contra de las tradiciones judías. Reconocieron que las acusaciones que se habían hecho eran mentiras. La consecuencia de este compromiso de Pablo debió haber sido positivo para la paz y la unidad en la iglesia, pero fue negativo para los judíos que no creían. Ellos esperaban que estas acusaciones hubiesen dividido la iglesia y no permitir que se unan los gentiles con los judíos. Pero lo opuesto pasa. Pablo acepta el compromiso y la iglesia se está uniendo, así que deciden atacar a Pablo físicamente. Versículo 27 dice, unos judíos de Asia al verlo al templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, le golpearon, dice. Ahora Pablo estaba acostumbrado a que los judíos le atacaran. En toda ciudad que iba alborotaban al pueblo, pero esto era diferente. En todos esos lugares que él estaba eran ciudades gentiles. Los judíos eran la minoría y ahí estaban los gentiles y lo protegían, lo rescataban cuando los judíos lo atacaban. Pero en Jerusalén es diferente. Los judíos ahí son la mayoría. No hay suficientes gentiles para proteger a Pablo. Y los judíos aprovechan eso, levantan falsas acusaciones de Pablo. No funcionaron las primeras falsas acusaciones, así que levantan otra falsa acusación y le dicen que ha llevado un gentil al templo. Y les dice el 29 que no tenían pruebas porque lo único que hacen, dice que pensaban que llevó a un gentil al templo. Es una acusación ridícula, porque si Pablo estaba dispuesto a ir al templo a tomar un voto para promover la paz y la unidad, ¿para qué llevaría un gentil que sabía que iba a crear división entre los judíos y los gentiles? Pero esto no paró a los gentiles para hacer otra acusación falsa, alborotar al pueblo, y funciona. Dice el versículo 30 que así que toda la ciudad se conmovió y se golpeó al pueblo, y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron de las puertas y procuraron matarle. Muchos dicen que esta es la prueba de que Dios no estaba de acuerdo con este compromiso de Pablo. Pero ya hemos visto una y otra vez que en todo lugar que Pablo lleva el evangelio también era acusado, atacado, perseguido, encarcelado, torturado, y aún así Dios siempre obraba grandemente y el evangelio se expandía. Si el arresto de Pablo en Jerusalén significa que Dios no aprobó, entonces también significaría que Dios no aprobó su obra de Pablo los últimos 20 años, que claramente no es verdad. Hermanos, una consecuencia negativa no significa que Dios no aprueba lo que hacemos. Es más, muchas veces hacemos obras con motivos puros para promover el evangelio, pero el resultado no es lo que esperamos. Terminamos acusados, atacados, las cosas no van como esperábamos. Tal vez intentas hablar a un amigo o familia de Dios y se enojan contigo, creas un enemigo. Muchas veces cuando se hace la obra de Dios no termina en algo bueno. En estos momentos hay 17 misioneros secuestrados en Haití. Estaban ministrando en un orfanatorio y en su regresada fueron secuestrados. ¿Significa eso que Dios rechazó sus obras? Claro que no. No nos debe sorprender cuando somos rechazados y acusados. Lo debemos esperar, porque el mundo aborrece a Jesús, y el que aborrece a Jesús, aborrece a todo seguidor de Jesús. Juan 15, 19 dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Primera de Pedro 4 dice que no nos sorprendamos por las pruebas como si fuera algo extraño. Jesús mismo nos dijo, en este mundo tendrás aflicciones. Es una certeza.
No es una posibilidad, es una certeza. Pero también dijo, confiad en mí porque yo he vencido. Las pruebas, las acusaciones, las falsas acusaciones, las aflicciones, los ataques, no significa que Dios no aprueba nuestras obras. Pablo entendía esto muy bien. A él le habían gritado, le habían insultado, le habían golpeado, dice que le echaron mano, intentaron matarle, pero hasta ahora no dice nada, porque él sabe, si él empieza a hablar, solo va a alborotar más al pueblo. Pero los guardias romanos miran el alboroto que está pasando y intervienen y van y agarran a Pablo. Dice que lo echaron de la mano, lo tuvieron que sacar arriba y sacarlo y lo llevaron en las gradas, le atan las manos y le preguntan, ¿qué es lo que has hecho? Y en ese momento es donde Pablo reconoce esta oportunidad para compartir el Evangelio. Versículo 39 dice, te ruego me permitas hablar al pueblo. Y cuando se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señar con la mano al pueblo y echó gran silencio. Habló en la lengua hebrea. En las próximas semanas vamos a ver el testimonio que Pablo da, cómo convierte esta situación negativa en un testimonio positiva. Este arresto que pasó aquí, a partir de ahora, vamos a ver que esta situación negativa le da la oportunidad a Pablo a llevar el Evangelio en lugares y a personas que él no ha podido llevar hasta ahora. A raíz de este arresto, Pablo comparte el Evangelio con multitudes de judíos no creyentes, con concilios, con gobernantes, con líderes judíos. Le permite llegar a Roma con gastos pagados y compartir el Evangelio en el palacio del emperador y con el mismo emperador. Hermanos, debemos siempre buscar cómo convertir una situación negativa en un testimonio positivo para el Evangelio. Pero eso requiere que reconozcamos que esa situación que nos encontramos, esa situación negativa, ese ataque, esa enfermedad, esa aflicción, viene de Dios. Dios lo permite. Tenemos que reconocer que Dios está en control. Pablo no se veía como un prisionero de los romanos, sino como un prisionero de Dios. Él sabía que Dios lo tenía ahí en esa situación. Reconoció que lo que él estaba pasando era la voluntad de Dios para cumplir sus propósitos. Hermanos, si tú amas a Dios, todo lo que pasa en tu vida, lo bueno, lo malo, lo dulce, lo amargo, es permitido por Dios para cumplir sus propósitos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Todo, dice, todas las cosas le ayudan a bien. No dice que todo va a terminar bien, sino que todo ayudan al bien para cumplir el propósito de Dios. Y a veces eso va a ser algo negativo para nosotros. Esa situación negativa que estás pasando, esa aflicción, esa prueba, ese sufrimiento, Dios lo permitió en tu vida para cumplir sus propósitos. Él está en total control. Y tú puedes convertir esa situación negativa en un testimonio positivo, reconociendo que es de Dios y aprovechando esa oportunidad para dar testimonio de la esperanza que tienes en Cristo. En vez de decir, ¿por qué me está pasando esto? En vez de decir, yo no me merezco esto. En vez de decir, pobre de mí, debemos decir, Dios, úsame en esta situación negativa para ser tu testigo. Dios, quiero ser instrumento tuyo en esta situación para demostrar la paz y la esperanza que tenemos los que te conocemos. Úsame para ser tu testigo. Úsame, Dios, para hablar de ti adelante de los que no te conocen. Ayúdame a convertir esta situación negativa en una situación positiva que cumple tu voluntad. Primera de Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En esa situación difícil que estás pasando, pídele a Dios que te muestre tu voluntad. Dios usó a Pablo para dar testimonio positivo en esta situación negativa. Y Él te quiere usar a ti en cualquier situación que tú estás para que tú seas un testimonio positivo del Evangelio de Jesús. En esta vida las cosas no siempre van a ir como deseamos o planeamos.
Pero en toda situación debemos de actuar con motivos puros, siempre promoviendo la paz y la unidad. Y a veces eso va a requerir que hagamos compromisos, pero siempre y cuando ese compromiso no viola la verdad de Dios, ese compromiso puede ser un acto de amor. Y muchas veces los resultados no van a ser positivos, pero no nos debe sorprender las adversidades. Pero debemos recordar que Dios ha permitido esa negativa situación que está pasando en tu vida, Dios lo permite para cumplir tus propósitos y aprovechar esa situación para dar testimonio positivo de Jesús. Vamos a ver la próxima semana este testimonio positivo que Pablo da en medio de esta situación negativa. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Padre, te damos por este día. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido en tu palabra, aprendiendo de ti, Padre. Padre, te pido, Padre, que seamos varones, mujeres de fe, como Pablo fue, confiando siempre en ti en cualquier situación. Ayúdanos, Padre, a glorificarte a ti en todo lo que hagamos, en apuntar a otros a ti con nuestras obras. Ayúdanos, Padre, a aprender a hacer compromisos como actos de amor, con motivos puros para promover la unidad y la paz. Que nos despojemos de todo orgullo, de todo rencor, para promover la paz y la unidad. Y que podamos, Padre, ser testigos positivos tuyos en cualquier situación negativa que nos encontremos. En esa situación que estamos pasando en este momento, que busquemos y digamos, Padre, úsanos para ser instrumentos tuyos en esta situación. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga en esta semana. Nos vemos la próxima semana.